El título del mensaje es La muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Y voy a leer 2 Reyes 17, 18, que dice: el Señor se enojó muchísimo con Israel y los expulsó de su presencia. Los hizo pasar muchas dificultades, permitió que les saquearan todo lo que tenían y finalmente los arrojó lejos de su presencia. Los desterró de su país y los llevó a Asiria, donde están hasta el día de hoy. La nación de Israel fue deportada, fue transportada de su lugar de origen a la nación de Asiria por el enemigo. Fue deportada y su cautividad nunca ha terminado. Ustedes sabrán que hay las 10 tribus de Israel que componían la nación del norte, la nación de Israel. Nunca fueron al cautiverio y nunca más volvieron como nación. El castigo de Dios nunca terminó para ellos. Dice Oseas 1:6, nunca más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que del todo los olvidaré. Quiero que prestes atención a los textos que voy a leer, porque parecería que es una herejía. Estoy refiriéndome a un castigo que nunca terminó ni ha terminado, a una cautividad que nunca ha terminado. Estoy leyendo pasajes donde dice que Dios no les perdonó nunca más y se olvidó para siempre. Algo extraño en nuestra teología, que tenemos siempre la idea de que Dios nos va a perdonar y nos va a perdonar y nos va a perdonar. Pero lo que yo estoy leyendo es que la paciencia de Dios a la rebeldía del hombre tiene un límite. Tiene un final. El pueblo de Israel pecaba y se rebelaba tanto con el Señor que acabó con la paciencia de Dios. Y Dios los castigó severamente, duramente, cuya cautividad y castigo no ha terminado todavía. Dice Amós 8:2, Israel está lleno de maldad. Ya no volveré a perdonar sus pecados. No nos entra, hermano. No nos entra en nuestra teología de que podemos vivir como querramos hasta el día en que querramos y que podemos venir a Dios y pecamos y volvemos. No nos entra en la teología leer que Dios dice que ya no le perdonará. Ya no volveré a perdonar sus pecados. ¿Por qué razón Dios fue tan severo con la nación de Israel? La única razón es la desobediencia, el pecado. Lo dice la Biblia. En 2 Reyes 18:12, esto sucedió. La deportación, el castigo, el que ya no te voy a volver a perdonar. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor. El salmista en el Salmo 107:17 dice: se rebelaron y sufrieron por sus pecados. Dios les había dicho más de una vez, les había advertido más de una vez que la bendición es el resultado o la consecuencia de la obediencia. Y les había advertido más de una vez acerca de las consecuencias negativas de desobedecer y persistir en la desobediencia y en el pecado. Les había advertido.
Dice Jeremías 7:23. Obedézcanme, dijo Dios. Hagan todo lo que les diga. ¿Y cómo les va a ir? ¿Y cómo les va a ir? Dice, obedézcanme y hagan todo lo que les diga. ¿Y cómo nos va a ir, iglesia? Nos va a ir bien. Es su palabra, es su promesa. Es decir, que Dios nos está indicando el camino. Si ustedes dejan el pecado, se apartan de la maldad y me obedecen, les va a ir bien. Pero les va a ir mal si me desobedecen. Y Dios les había advertido. Ellos no escucharon. Segunda Reyes 17:13. Dios les había advertido muchas veces que dejaran de hacer lo malo y obedecieran los mandamientos, pero ellos no hicieron caso y al final terminaron con agotar la paciencia de Dios y fueron duramente castigados por el Señor. La desobediencia trae castigo, hermanos. No nos conviene. El pecado es el peor negocio. No nos conviene. Dice Oseas 9:17. Israelitas, Dios los rechazará porque lo han desobedecido. Por eso perderán su patria y andarán vagando entre las naciones. Hasta el día de hoy hemos leído, hermanos, las 10 tribus nunca han vuelto como nación. El castigo, la cautividad todavía no tiene fin para esas 10 tribus. Así es el pecado. Te lleva más lejos de lo que quisieras ir y te obliga a pagar un precio del que no estás con deseos de pagar, que nunca imaginaste pagar. Ignorar a Dios una y otra vez tiene un costo demasiado alto, hermanos, porque uno nunca sabe cuándo termina la gracia y comienza el juicio. ¿O alguien lo sabe? ¿Quién sabe si ese pecado en el que estamos hoy en día es el pecado que finaliza con la gracia y comienza el juicio sobre nuestra vida? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe cuál es el límite de la paciencia de Dios a nuestro pecado? ¿Alguien lo sabe? Ahora bien, la ruina de Israel se debió en gran medida a sus pecados secretos. Dice Segunda Reyes 17:9. Los israelitas habían hecho muchas cosas como en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Dios toma muy en serio, hermanos, lo que hacemos cuando nadie nos ve. Dios toma muy en serio lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Dice Eclesiastés 12:14. Dios juzgará toda obra, aún la realizada en secreto. Los israelitas pecaban en oculto y también los líderes de la nación, los pastores, los sacerdotes, hacían lo mismo, pecaban en secreto. Dice Ezequiel 8:12. Dios me dijo, mira a los jefes de Israel, allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos piensan que yo no lo veo. Nosotros obramos de la misma manera. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, lo hacemos a escondidas para que nadie nos vea. Qué ingenuo fue David al creer que lo que hacía en su dormitorio, en su habitación con Betsabé, no iba a ser visto por el Señor. Qué ingenuos que somos nosotros al creer que lo que hacemos en nuestra habitación o a escondidas de todo el mundo no va a ser visto por el Señor. Qué ingenuos. Por eso
Segunda Samuel 12:12. Dice: lo que tú hiciste a escondidas, David, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Jesús en Lucas 12:2 dice: todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. ¿No están temblándote las piernas, hermano? A mí sí. Dice 1 Corintios 4:5: el Señor sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Te tiemblan un poquito más? A mí sí. Eclesiastés 11:9 para los jóvenes: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Los pecados que se cometen en privado, hermanos, no son secretos para Dios. Hebreos 4:13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos cuenta. A Dios. Dice Salmo 98: tú conoces todas nuestras faltas, ves todos y cada uno de nuestros pecados secretos. Pablo expresó en Romanos 2:16: Dios juzgará la vida secreta de cada uno. Desafiar a Dios en secreto es tan dañino como una rebeldía declarada. Dice Isaías 29:15: qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados. Qué mal les va a ir. Qué mal les va a ir a los que andan diciendo: nadie nos ve, nadie se da cuenta. Mira lo que dice Sofonías 1:12: buscaré con linternas en los rincones más oscuros para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Wow, hermano. Anda buscando con linterna el Señor. Wow. Dice Jeremías 16:17: los vigilo de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza de que se escondan de mí. Dice Deuteronomio 27:15: maldito sea el hombre que hace un ídolo y lo guarda en un lugar oculto para adorarlo. Ídolo, pecado, lugar oculto para adorarlo. Pecado, lugar oculto para adorarlo. Reflexionemos, hermanos, ¿qué pecados mantenemos en oculto y adoramos en secreto? ¿Qué pecado?
¿Será la pornografía? ¿Será el adulterio? ¿Será la mentira? ¿Será que conservamos algo que robamos y que no nos pertenece? ¿Será algún negocio turbio? ¿Será la falta de perdón? Porque uno siempre piensa en pecados escandalosos. Pero hay personas creyentes con buenas intenciones que mantienen en oculto y adoran en secreto una vieja herida. La falta de perdón, una ofensa que abrazaron. Mantienen en oculto y adoran en secreto una vieja herida que no querés soltar, la falta de perdón que no querés liberar. También eso ve el Señor. Pecado, lugar oscuro para adorar. Pecado que mantenemos en oculto y adoramos en secreto. La falta de perdón, odio, resentimiento, ira, bronca, ofensa. Hay que soltar todo, hermano. Hay que soltar todo. Porque el único perjudicado eres tú. Soy yo. ¿A quién le haces daño guardando ese resentimiento en tu corazón? Más que a ti mismo. La consecuencia más grave de la desobediencia es el alejamiento de Dios. El pecado, hermano, siempre acarrea disciplina, siempre. Y siempre aleja la presencia de Dios de nuestra vida. La falta de santidad trae falta de comunión, falta de presencia. Por eso insisto con el coro y con todos nosotros en que lo que más importante es nuestra vida espiritual, no nuestros dones. Lo más importante que Adán y Eva tenían no era el ministerio, no era el trabajo, ni siquiera era la familia perfecta que tenían. Lo más importante que tenían era su relación con Dios. Cuando ellos descuidaron el tesoro más importante, descuidaron la vida espiritual, la vida íntima de comunión con Dios, todo se vino a pique. Todo. Perdieron trabajo, perdieron ministerio, perdieron familia, perdieron hijos, perdieron todo y perdieron a Dios. Cuando pierdes a Dios, pierde todos los demás. Hay que recuperar a Dios para recuperar todos los demás. El que tiene oídos para oír, que oiga. No hay nada que sea más importante que la relación con Dios. Cuando se pierde la santidad, se pierde también la comunión. Mira lo que dice Deuteronomio 23:14. El Señor anda por tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, ¿qué va a pasar? Se va a apartar de ti. El pecado aleja la presencia de Dios. El pecado acarrea juicio, pero lo más trascendental es que aleja la presencia, se apartará de ti. Por eso tu campamento, el Señor anda en medio de tu campamento. ¿Qué es tu campamento? Tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, tu campamento. El Señor anda en medio de tu campamento para protegerte, es para tu bien. Anda mirando con linterna por tu bien. Pues la Biblia dice que si el Señor ve algo indecente en tu campamento, se va a apartar de ti. ¿Existe algo que sea indecente, hermano, en tu dormitorio o en el mío? Si Dios decidiera pasar mi vida íntima por esa pantalla, ¿me avergonzaría delante de ustedes?
Y a veces da la sensación de que el pastor se pone en un plano de superioridad y levanta el dedo contra la congregación. De ninguna manera, hermano. Soy el primero de todos los pecadores de acá. Que hace 4 años vengo limpiando mi vida todos los días y todavía hay mugre que el Señor va sacando de mi vida. Pero el Señor nos está revelando que es para nuestro bien. Si hay algo indecente se va a apartar. Hay algo indecente en tu computadora, en tu celular. Hay algo indecente en tu biblioteca, algo indecente en tu escritorio, algo indecente sobre tu mesa, en tu placar. Hay algo indecente en tus relaciones, en tus amistades. Hay algo que a Dios no le agrada. Pues el Señor se va a apartar, Y ninguno de nosotros quiere eso. No queremos que Dios se aparte. Pues limpiemos nuestro campamento para que sea santo, para que el lugar de la morada de Dios sea santo, para que Él no se aparte. Lo que realmente nos cuesta, hermanos, es aceptar que somos pecadores. Si no fuera por la presencia y la operación del Espíritu Santo, nuestros corazones son tan rebeldes, nuestras conciencias están tan entenebrecidas que si no fuera por el Espíritu Santo, todos nosotros nos creeríamos de que estamos todo bien, que no somos pecadores. Cuando vos escuchás a una persona que dice ese y levanta el dedo contra el otro y dice mirá cómo y mira la paja en el ojo del otro, pero no mira la viga en el suyo, ay, hermano. Por eso les digo, hermanos, yo estoy en este proceso con ustedes. Limpiando todos los días mi campamento, diciéndole al Señor si hay un libro en mi biblioteca que no le agrada. Preguntándole si en mi dormitorio hay algo que a Dios no le agrada. Preguntando si hay algo que nuestras manos toquen y que no le agrada al Señor. Porque lo que está en juego es la presencia de Dios. Lo que necesitamos es caer bajo convicción de pecado. San Agustín decía, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Ese era el pecado más grande que yo tenía. El creer que yo estoy bien. Oremos para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Cuando esto sucede, cuando caemos bajo convicción de pecado, sentimos el peso y la fuerza de aquellas cosas de nuestra vida que sabemos que a Dios no le agrada. Usted se siente bajo el peso, usted está haciendo algo y sabe que a Dios no le está agradando. Está bajo convicción de pecado. Y hay 4 maneras para saber. 4 maneras para saber si una persona está bajo convicción de pecado. Analízate. Yo me estoy analizando. 4 maneras. Número 1. La persona que está bajo convicción de pecado está convencida de la maldad de todos sus pecados y no solamente de un pecado en particular. Una persona puede creer que adulterar está muy mal, pero que robarle a Dios en los diezmos no es tan malo o es menos malo. O que engancharse en la luz y no pagar la luz es menos malo todavía. Porque el Señor entiende. ¿Escuchaste esa expresión? El Señor entiende, me tiene cosa. El Señor entiende, pero te va. El Señor entiende, pero no te va. No es que Él va a tolerar el pecado. ¿Qué es esto del Señor entiende? Hay personas que están endurecidas. Es una mala señal cuando se condena apasionadamente un pecado, pero se pasa por alto otro. Hay personas que creen que hay que diezmar, pero ofrendar puede pasar. Y darle lo primero de lo mejor a Dios puede pasar. ¿Quién nos ha mandado a catalogar las instrucciones del Señor? ¿Quién nos ha mandado a decir esto es importante y esto no lo es? Si la Biblia dice que tenemos que diezmar y que tenemos que darle lo mejor de los primeros frutos, ¿quién nos ha mandado a nosotros decir esto es menos importante que esto? Cuando pasa es que no estamos bajo convicción de pecado. La persona que está bajo convicción de pecado sabe que engancharse de la luz está mal y que adulterar está mal. Lágrimas que sanan. Este libro te ayudará a volver a disfrutar de la vida, cumplir con tu destino y alcanzar tus sueños. La libertad, la sanidad y la restauración son posibles con la ayuda de Dios. Adquirí este
y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. Segundo, la segunda prueba que tenemos para saber si estamos bajo convicción de pecado es que la persona está convencida de su estado pecaminoso. La persona se da cuenta del estado espiritual paupérrimo, miserable en el que está. El caso contrario es el de aquel creyente que después de haber sido descubierto, porque ni siquiera él confiesa su pecado, lo descubrieron en un pecado grosero. Cree que todo tiene que volver a la normalidad con solamente decir lo siento. Y que nadie tiene que juzgarlo, nadie tiene que criticarlo, y que debe seguir todo igual, y que tiene que retomar el ministerio y la vida como si nada hubiera sucedido. No está bajo convicción de pecado. Porque si esa persona estuviera bajo convicción de pecado, ni siquiera intenta volver a estar otra vez en el lugar donde estaba, hasta que Dios no lo promueva. Esto es lo que pasaba con Simón el mago. Pedro le hizo ver a Simón el mago no solo que estaba mal querer comprar el poder de Dios, sino también le hizo ver la miserable condición en la que estaba. Hechos 8:23, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. No es solamente un pecado que quieres comprar el poder de Dios. Este pecado revela que hay una enfermedad espiritual más grave que no se alcanza a ver. Estás en hiel de amargura, en prisión de oscuridad. Toda tu vida está mal espiritualmente. No es solamente que querés comprar esto, el poder de Dios. En otras palabras, el pecado refleja una enfermedad espiritual más grave. El alma convencida de pecado acepta libremente su sentencia de muerte y admite su condición. Soy un vástago de Satanás, lleno de pecado. Toda mi naturaleza está sumida en la maldad. No merezco nada. Y si Dios decide enviarme al infierno, no tengo argumento contra su decisión. Aún bajo condena, reconocería que Dios no ha hecho ningún mal, sino que mi pecado ha sido mi propia ruina. Dios no tiene nada que ver. Si Dios decide enviarme al infierno, yo no tengo nada para excusarme. Fue mi pecado el que me condenó. Esa es una persona bajo convicción. Tercero, la persona bajo convicción de pecado está convencida de que no puede salvarse a sí misma. No solo cree que todo pecado es malo y que está en un estado de pecaminoso, sino que se da cuenta de su impotencia para salvarse a sí mismo. Hay personas que están dispuestas a confesar su pecado y creen que pueden escapar del infierno cuando lo quieran, como tenía el profesor en la universidad. Un día lo abordé para predicarle de Cristo con otros compañeros. Y él dijo, quizás como muchas personas cuando sea viejo y sepa que estoy por morir, ahí entonces, pero mientras ahora no. Como diciendo, yo elijo cuándo me voy a salvar. Yo elijo cuándo sacarme la soga del cuello. Hermano, no, así no es. No es así. Quieren recuperar su crédito con Dios y el favor divino haciendo algún tipo de bien. Pero no podemos aferrarnos a la confianza en nosotros mismos para salir del pozo en el que estamos. Lo que mata a los pecadores no es su mal, sino su médico. Piensan curarse ellos mismos. Ellos son su propio médico. Piensan curarse. El problema está en el médico. Y cuarto, la persona bajo convicción de pecado se acoge de buen agrado a la plena provisión que Dios le hace por medio de Cristo Jesús. El Señor me regala la oportunidad de volver otra vez, de salir del camino del infierno e ir al camino del cielo, de salir de Egipto e ir a la tierra prometida. Yo acepto. No necesito que se me prediquen 15 veces, pastor. Yo entiendo lo que usted predicó y yo no quiero volver allá. Y si hay una oportunidad, yo la agarro, pastor. Y sí hay, la hay. Si todos nosotros estamos acá es porque hay una oportunidad, pero yo no le puedo decir a usted cuándo termina la gracia. O sea, si usted quiere seguir viviendo y revolcándose en el pecado, no le puedo decir que mañana va a tener otra oportunidad. Eso no se lo puedo decir yo. Ananías y Zafira, si hubiera un predicador que le hubiera dicho, mañana no hay...
Mañana ya no estaban, porque Dios no les perdonó su pecado y los condenó a la muerte. No sabemos, yo no le puedo decir. Si hoy usted está acá, acepte la bendición que el Señor le da de salir del camino del infierno, pero mañana yo no sé. Puede que sí, puede que no. ¿No sería más beneficioso abandonar el pecado, hermano, antes que poner en riesgo la presencia de Dios y la eternidad? ¿Qué le parece a usted mi propuesta? ¿No sería más fácil abandonar el pecado ya hoy, ahora, en lugar de arriesgarnos a poner en riesgo la presencia y la eternidad de Dios en nuestra vida? El pecado no nos conviene, hermanos, bajo ningún punto de vista. Y quiero llamar a la iglesia y hacer un llamado a la iglesia a que vivamos íntegramente en lo secreto, donde nadie nos ve. Cuando usted aparte el dinero para llevar al Señor y usted se queda con 5 pesos que tiene que ser del Señor, ahí. O cuando usted manda un chat que su esposa no, o que su esposo no vi, ahí, donde nadie lo ve. Donde el Señor con linterna nos está mirando. Porque es ahí. Si nosotros aprobamos la prueba, en lo secreto es que viene la promoción. Es ahí donde Dios nos prueba, no acá en el púlpito. El pastor predica hermoso, mira qué bien que está. No, no. Es donde vive allá abajo. Es ahí donde Dios va a tomar la decisión de promoverte o no promoverte, de confiarte algo más o de no confiarte una empresa. ¿Qué te va a confiar una empresa si no puedes ser justo en las cosas que estás administrando y que no son tuyas? ¿Cómo te va a confiar una empresa? Entonces, si nosotros demostramos integridad y honestidad y santidad en lo secreto donde nadie nos ve, si por amor al Señor digo no voy a tocar a mi novio donde no tengo que tocarlo, porque sé que hay alguien que me está probando y yo quiero ser promocionado y aparte quiero la presencia de Dios en mi vida. ¿Te das cuenta? Quiero animar a toda la iglesia, que todos, en primer lugar, todos nosotros, analicemos nuestra vida íntima. Le pidamos al Señor si Él ve algo indecente en nuestro campamento y si comenzamos a vivir de manera honesta e íntegra, santa, en donde donde solamente Dios puede vernos, donde nadie nos ve, pero sí el Señor nos ve. Quiero animar a toda la iglesia a que obedezcamos al Señor y seamos íntegros en todos los aspectos de nuestra vida, en las públicas y en las privadas. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Seguramente el Señor ha estado revelándote. Seguramente el Señor ha estado mostrándote aquellas cosas oscuras. Pues entonces tomemos una decisión, todos. ¿Para qué volver a casa? Arrastrando ese pecado, arrastrando una cuenta con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desaprovechar la oportunidad que tenemos de estorbar el pecado de nuestra vida para no poner en riesgo, la presencia, la bendición y la eternidad de Dios en nuestra vida? ¿Qué te parece si en esta mañana podemos decirle, Señor, ayúdame a ver lo que yo no veo? ¿Qué es lo que está guardado en mi corazón y que adoro en secreto? ¿Cuáles son los pecados que mantengo oculto y que adoro en secreto? ¿Será la falta de perdón? ¿Será una herida que yo no quiero que sanes, que protejo, que cuide, una ofensa? Bronca, ira, resentimiento, odio, viejas experiencias que yo no estoy estorbando, que apaño, protejo con mi vida y que no permito que tú intervengas para sanarme completamente, para restaurarme completamente. ¿O será algún otro pecado? Personas que están luchando con una adicción, hermanos, tenemos un Dios, estás acá, hay una oportunidad. ¿Por qué no tomamos la decisión de estorbar el pecado
para no poner en riesgo y en fuga la presencia de Dios. Digámosle: Señor, ayúdame. Sé sincero con Dios. Seamos sinceros con Dios y digámosle: Señor, no puedo, me cuesta dejar este vicio, dejar este pecado, dejar la mentira, dejar esto, me cuesta, tengo miedo, me siento presionado, pero quiero honrarte, quiero que me ayudes, Señor. Hoy tomo la decisión, díselo, tomo la decisión de volverme a Dios de todo corazón, de estorbar el pecado y de volverme a Dios, de ser íntegro y vivir honestamente, aún en lo secreto, ahí donde nadie me ve, pero solamente Dios me ve. Hoy tomo esa decisión. Vamos, iglesia. Lo que está en riesgo, dice, Él se apartará de ti. Recuerde lo que dice Deuteronomio. Porque el Señor anda en tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo, pues si el Señor ve algo indecente, se va a apartar de ti. Y eso es lo que no queremos. Ni que Dios se aparte de mi vida, ni que Dios se aparte de mi familia, ni que Dios se aparte de la iglesia. Estorbemos el pecado, despachemos el pecado, paremos con la desobediencia y la rebeldía, paremos. Y digámosle al Señor: quiero vivir en integridad, quiero vivir en santidad y quiero vivir cerca tuyo, Señor. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Le pido al Padre ahora en el nombre de Jesús que nos ayude a todos, que te ayude y me ayude para estorbar el pecado de nuestra vida. Que sea el Señor quien nos muestre aquellas cosas que están guardadas en oculto, que mantenemos en oculto y que adoramos en secreto de nuestra vida para poder arreglar cuentas con Dios. No queremos nada en nuestro celular, en nuestra computadora, en nuestra habitación, en nuestra vida, en nuestra relación. No hay nada. No queremos nada que apague la presencia de Dios. Al contrario, queremos arder como cantábamos en la canción. Arder por Dios. Le pido a Dios que nos ayude. Ayuda al pueblo, ayúdame, Señor, para que podamos vivir en integridad. Para que, Señor, dejemos definitivamente que entres en nuestro corazón para arreglar aquellas cosas en nuestro corazón que hemos mantenido en oculto y que no te hemos permitido entrar, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, le decimos a Dios que nos ayude a todos nosotros. Iglesia, los bendigo y los envío a casa con la bendición y la paz del Señor. Iglesia, vuelva a casa llena de la presencia. No deje que la palabra de Dios se vuelva infértil en tu vida. No deje que la revelación de Dios caiga en tierra. Dedica este día para pensar en la palabra, para volver a reflexionar en la palabra. Dedica este día para ponerte a cuenta con el Señor. Dediquemos este día para el Señor, para que nuestras cuentas, las cuentas que tengamos con el Señor, sean saldadas en la cruz de Jesucristo. Recuerda que la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado. Así que ahora aplicamos la sangre de Jesucristo a nuestra vida para que nos limpie, para que nos perdone de toda maldad, de toda desobediencia y de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén.